comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Vaya semana, porque yo creo que esto lo podríamos haber dicho muchas semanas, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Yo me siento especialmente arriba de la pelota, no necesariamente agobiada, pero como en estado de alerta permanente. Así describiría yo el estado de la última semana. Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Otro jueves, un jueves en horario con todas las pilas puestas. Con todas las pilas puestas, me parece, porque hay harto que desmenuzar. Miren, ya a esta altura el juez Muñoz, Ángela Vivanco, la próxima saga de la teleserie de los audios va a venir en 10 días más después del anuncio que hizo Juan Pablo Hermosilla de que en 10 días más va a dar a conocer chats de conversaciones con fiscales. Ahí vamos a tener el jueves subsiguiente vamos a tener tema. Claro, pero ahora, lamentablemente para el gobierno, digamos, ¿verdad? Y para todos los actores involucrados, lo que manda evidentemente la pauta no son las elecciones del domingo, sábado y domingo, vamos a hablar de ellas también obviamente porque son elecciones importantes y además con todo lo que ha pasado vamos a tener ahí un impacto, me imagino, relativamente profundo. Ya Gonzalo con su expertise electoral nos dirá. Pero es el caso Monsalve y todas las derivadas que tiene hoy día, porque el caso en sí mismo es de una gravedad inusitada, por no decir insólita, pero está teniendo coletazos políticos también muy, muy significativos. A estas alturas, y yo creo que esencialmente después de lo que fue la audiencia cautelar de garantías, para ceñirnos un poquitito a los hechos y dejar de lado algunas especulaciones, sino que a los hechos de los cuales hizo cargo la Fiscalía, el Ministerio Público, en la relación que hizo y en las revelaciones que hizo. Los hechos dan cuenta de cuestiones gravísimas y que son las que explican la cola política que este caso está teniendo. Así que yo los invito a hacer un balance de los hechos, a conocer su mirada respecto de la profundidad y la gravedad de los hechos para después empezar a desmenuzar el impacto que esto ha tenido en la figura presidencial, en la ministra del Interior y, por cierto, en la coalición de gobierno. Gonzalo Miller. Bueno, dejémosle al Ministerio Público, que tiene harta pega, pero dejémosle la parte penal, ¿no? La investigación de la denuncia por violación y sus consecuencias, dejémosla ahí, está más en carácter de secreta, ¿no? Por parte del propio Ministerio Público. Ahora, lo que no ha sido nada de secreto son las consecuencias políticas que esto está generando, ¿no? O sea, este es el tipo de eventos que a cualquier gobierno lo hacen tambalear. Y en este caso, este gobierno no fue la excepción. Tambaleó, tropezó, cayó, algunos dicen cayó de bruces, se fue de cara al suelo. Tuvimos, de una manera muy extraña, difícil de explicar hoy día, y que el propio gobierno, entiendo, reconoce con la vocería que hizo hoy día el presidente. Yo a esta altura lo único que tengo claro es que cuando el martes se reúne con Manuel Monsalve, el presidente, que ya hubo un primer error, estamos dando una lista de errores, ¿por qué el presidente se reúne con Manuel Monsalve? El subsecretario del Interior. Error número 1. Pero cuando se reúne con él, lo único que puede entender que las 48 horas siguientes y el discurso hasta el viernes del presidente es de que el presidente no se pone en otra situación que no sea la que creerle a Monsalve. Al que le cree es a Monsalve. Y eso lo hace darle 48 horas, ponerlo en perspectiva, hacerlo. Pero Gonzalo, ojo ahí, la pregunta es, ¿qué es lo que le cree el presidente a Monsalve? Porque lo que parece estar claro es que Monsalve armó en ese momento un relato que transformó esto en un problema de seguridad más que en un caso de violación. Bueno, pero ante una denuncia, porque lo que a esa hora, de lo poco que sabemos, ¿no? Que aquí de los que han dicho la verdad y los que no, es que a esa hora el presidente cita al subsecretario por una denuncia por violación. Eso lo sabe el presidente cuando lo cita. Ya se lo comunicó la ministra del Interior, que ya se lo comunicó el director de la PDI, que supo de esto porque su PDI ya había hecho diligencias días antes. Entonces, cuando volvieron a ir la PDI ahora por el Ministerio Público, le dijeron, oiga, ¿sabe que ya ustedes ya vinieron ya? Es que eso se le reporta al director de la PDI, el director de la PDI, Serna, se da cuenta de eso y
llama a la ministra del Interior y le informa. Entonces, cuando él se reúne, que es el error número 1, con el subsecretario del Interior, él ya sabe de qué se trata y elige creerle a Monsalve, lo que se transforma en un grave error para el presidente. Segundo error, elige creerle a Monsalve. Yo creo que uno se pone en situación, dice, siempre es difícil reaccionar o los contrafactuales, ¿no?, son complejos, ¿no? Pero siendo el subsecretario del Interior, siendo tan grave la denuncia, sin importar si tú lo vas si no son llamados a condenarlo, ni a absolverlo, ni la ministra del Interior, ni el presidente. Pero frente a una gravedad de la denuncia, es la ministra del Interior la que debería haber cuidado al presidente. Yo creo que en eso falló. Es ella la que debería haber citado a Monsalve a su oficina, haberle pedido la renuncia y haberle dicho al presidente, le pedí la renuncia al subsecretario. ¿Ah? Yo creo que esa era una lógica que aislaba al presidente, lo dejaba fuera de esta escena, se habría ahorrado todo lo que dijo, todos los errores, y finalmente, quizá el peor de todos, ¿no?, que es haber elegido creerle a Monsalve frente a una acusación tan grave y darle 48 horas para seguir siendo subsecretario del Interior, para que el mismo día, antes que saliera la segunda, a las 2 de la tarde, estuviera en el Congreso frente a los parlamentarios. O sea, cuando uno mira la falta de credibilidad que genera el relato o las reacciones del gobierno frente a sus propios parlamentarios, tienen que ver con eso, con que el subsecretario del Interior, todavía vigente, estaba en ejercicio hasta que no sale la noticia por los medios de comunicación. Yo creo que eso le complicó muchísimo al diseño del gobierno y entiendo que el viaje a Biobío del subsecretario también está sujeto a investigación y todo, pero de lo que ya hemos conocido, las diligencias que él tomó por su cuenta, ¿no? De pedirle a la PDI que se acercara a la víctima, de pedirle a la PDI que fuera por las cámaras, de pedirle a la PDI como si fuera una guardia personal, ¿no?, que interviniera a favor de él. Yo creo que toda esa complejidad es la que al final cristaliza en algo que para los gobiernos, para cualquiera, ¿no?, es muy doloroso y muy complejo de resolver, porque es ese discurso que había empezado a retomar la izquierda y especialmente el gobierno contra los poderosos, a propósito del caso Audi. ¿No? No, se desmorona entero. Se desmorona. Obvio. O sea, claro, contra los poderosos, salvo que el poderoso sea mío, ¿no? Y salvo que contra los abusos, salvo que los abusos los cometa alguien que es parte de mi equipo. Entonces, yo creo que a una semana, nosotros lo agarramos justo a la cola, ¿no?, cuando partió esto, y yo creo que con mucha prudencia, bendita prudencia, haberlo tomado como lo tomamos, porque por Dios han cambiado las dimensiones de esto, ¿no? Tanto en lo político como en lo judicial. Camilo. Sí, yo creo que hay que dar por bueno lo que probablemente ha sido más objeto de análisis durante todo este tiempo, que es el tiempo que demoró en salir. Incluso si creemos que la decisión estuvo tomada al inicio, todo lo que demoró en ejecutarse, comprendiendo la complejidad del cargo, que efectivamente por algo es dentro del Estado la primera figura que nombran los gobiernos. Porque tiene una centralidad no solamente para este gobierno, sino para todos los gobiernos y además para este en particular. Pero la gravedad de la denuncia meritaba que saliera, incluso con la misma explicación de lo que se dio en llamar el criterio Tobá, ¿cierto? Esto es, sale y vaya a enfrentar esto y a resolverlo en tribunales. Pero la gravedad no te permite, digamos, otro tipo de decisión. Yo eso creo que exactamente revisado, explicado. A mí todavía hay cosas que no me checan. Tengo un punto con Gonzalo. Me parece que es muy difícil de explicar si no es porque el presidente se toma tiempo para recabar más antecedentes la demora. ¿De acuerdo? Y eso puede estar dado por, como dice Gonzalo, porque le creyó o porque la versión que tenía, a diferencia de lo que se dijo ex post, cuando él ya da esta mañanera, digamos, como las de López Obrador, en ese minuto, ¿cierto?, se dispararon un montón de alertas y dijeron, aquí el presidente se está incriminando por omisión de denuncia.
¿cierto? Entonces después sale esta versión como un poco más enchulada en la que él sabía cabalmente toda la información y por lo tanto no hay omisión de denuncia porque tenía toda la información. Eso que parece una explicación jurídica deja un vacío. Entonces, si uno, por distintas razones, o le creyó por una malentendida complicidad, o le creyó porque efectivamente no tenía la información completa y la fue completando en el tiempo, cualquiera de las dos ya a esas alturas era un tremendo error. Porque una lo incriminaba en su conferencia de prensa y la otra hace inexplicable, insostenible, hasta el día de hoy, la demora tomada por esto. O sea, habían infinidad de razones por las cuales Monsalve tenía que salir. O sea, el solo hecho de haber estado haciendo lo que estaba haciendo, con quién lo estaba haciendo en el momento en que lo estaba haciendo, era suficiente. Y habiendo dejado de hacer lo que tenía que hacer por estar ahí. Sin denuncia ya era suficiente. Claro, exacto. Pero bueno, por eso digo, eso tiene mucho, ya han corrido ríos de tinta a ese respecto. Estamos con un problema con la señal de Camilo, a ver si se reconecta. Sí, a ver si se reconecta y Oye, logramos... pero lo que estaba contando Camilo, que tiene una cuerda, y es verdad, ¿no? El fondo, nosotros no conocemos todavía en detalle la versión que le da en ese minuto subsecretario al presidente, ¿no? Que es lo que decía Camilo. Yo te puedo decir lo que yo tengo reporteado de esa versión. Me fui Sí, con... a ver si está. Power, ¿no? Te digo justo la parte que estaba dando los nombres, Camilo. Está ahí dando los nombres. Claro, no, la versión que yo tengo y que he reporteado con distintas fuentes y algunas de la moneda obviamente también, es que la alerta que se prende en ese momento, y esta cuestión también ya se ha dicho, y se ha dicho bastante, pero esta versión nosotros la entregamos el lunes y es la que, y el mismo lunes también dijimos en la radio una cuestión que dijo el fiscal Armendáriz el jueves en la audiencia, y que es que Monsalve levanta estas alertas y llama a la PDI, a inteligencia de la PDI para pedirle y contarle algo de esta historia, y que la PDI hace estas diligencias, ¿verdad?, con las cámaras, incluso va y le toca el timbre a la víctima en su casa, cosa que contó el fiscal y que no se sabía, porque básicamente el día 10, que es cuando pasa esto, Monsalve intuye o se hace la idea de que lo van a denunciar. Esa es la única explicación razonable, porque si la versión que él le entrega al presidente y la que le entrega a la PDI en ese momento cuando los llama es cierta, es poco creíble por esto que voy a decir, ¿verdad? De que teme estar siendo objeto de algún tipo de ataque de seguridad, que se borró, que teme que lo hayan drogado, que le hayan clonado el teléfono, que los vayan a extorsionar y todas esas cosas que hemos escuchado. Lo lógico es que eso lo hubiera alertado al día siguiente o a los 2 días, pero no el día 10, 2 días después de que la víctima presenta una licencia larga y de que aparentemente no le contestó nunca más un mensaje ni un teléfono. Entonces, él arma esta versión que se la traspasa a inteligencia, y esa es la misma que le cuenta al presidente cuando llega y le dice: presidente, el tema es este, yo estuve efectivamente con ella, lo que no quita ninguna de las otras cosas que listaste tú, Camilo, ¿verdad? Pero aquí, y esto también pasa porque Serna, el director de la PDI, cuando habla con Carolina Toa, le dice: hay una investigación en curso, diligencias en curso por una denuncia de violación, pero además también por un tema de inteligencia, porque me informaron que cuando el Ministerio Público fue a hacer diligencias, se encontró con que ya se habían hecho algunas por parte de funcionarios de mi institución a cargo de la inteligencia, dependientes directos de Monsalve. Eso es lo que él le cuenta al presidente, y la alerta que salta en la moneda en ese momento es la violación a la ley de inteligencia por una versión totalmente rara de un hecho muy poco claro, porque en ese momento no se conocía el detalle de la denuncia. Camilo. Sí, antes de la burundanga que me echaron en tu Wi-Fi. Sí, estábamos, no, pero te escuché atentamente, y eso es lo que tú das como información, de mi perspectiva, es algo que también mi intuición me decía. Es decir, aquí hay algo que hizo que el presidente tomara cierta distancia. Y por eso, y por eso se decide mantener encapsulado esto en interior y no se le traspasa la información a nadie más del comité político. Lo que no hace menos grave, digamos, no. la decisión, para despejarlo, para que no claro. en esa parte, sino que tratando de explicar lo inexplicable. Y luego están, como te digo, las consecuencias políticas. Las de la coalición, creo yo, que tienen mucho más que ver con lo electoral que con el caso mismo. Es decir,
los odios y desconfianzas intestinas, intracoalición que se despiertan, estaban ahí antes del caso Monsalve, pero obviamente son, como hemos comentado otras veces, cuando te bajan las defensas en un organismo, entran una serie de bichos que tú ya tenías contigo. Y estos son bichos que el gobierno ya tenía, la desconfianza entre Prodignidad y entre el socialismo democrático, las cuentas pendientes por haber sacado a unos y a otros, o sea, todo esto estaba así, pegado por estar dentro del gobierno, pegado por la popularidad presidencial, pegado, ¿cierto? Pero ahora, cuando estamos a horas de una elección donde la mayoría está tremendamente pesimista, ¿cierto? Aquí cada uno está tomando posición con sus francotiradores y todo, ¿cierto? Para que el culpable sea el gobierno. Ujú. Y como siempre pasa en estos casos, como el culpable no puede ser el presidente, porque en definitiva eso vota al gobierno, van a ser, digamos, todos los funcionarios que están ahí. De nuevo, esto no quita la mala decisión de las cuales estábamos hablando y la cadena que estuvo muy encapsulada efectivamente en el caso de Interior y Presidencia, como lo narraba Gonzalo. Pero creo que en ese factor eso es lo que sobredetermina la realidad. Ahora, en los efectos sobre Boric y en la desafección de sus propias huestes, creo que aquí toma lugar otra cosa, y es que la construcción del personaje del presidente Boric, este paso de activista a estadista, si ustedes quieren, está muy influenciada por muchas veces en las cuales él tomó posición en contra de la opinión de sus partidos. Pero a diferencia de lo que sucedió aquí, la mayoría de esas veces lo hizo en contra de sus partidos, pero a favor del sentido común. Aquí lo hizo en contra de sus partidos y en contra del sentido común. Aquí, o sea, no es Maduro, no es Ortega, no es Putin, ¿te fijas o no? No. En este caso, es cierto, él toma posición en contra de sus partidos y en contra del sentido común. Y por lo tanto queda atrapado en una cuestión que puede ser súper jodida para adelante, que es que se rompa la magia. Porque hasta ahora estamos con lo que hemos llamado, ¿cierto?, la rareza del 30%. El talento que ha tenido el presidente para mantenerse, para cambiar varias veces, ¿cierto?, de aliados, de programa, de proyecto y mantener, ¿cierto?, una credibilidad a toda prueba. La pregunta es si es que esto también aguanta la que probablemente sea la raigambre más fuerte de todos los movimientos que constituyen la coalición a la cual él pertenece. Porque porque a Prodignidad no tiene nada más fuerte. Si nosotros miramos todas las banderas con las que se llegó, por ejemplo, al estallido, ninguna tiene más tiempo, más transversalidad y más fuerza que la del movimiento feminista. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cuánto costo va a pagar el presidente y cuánto costo va a estar dispuesto para proteger al presidente de pagar estos movimientos que, entre otras cosas, no poco se preguntan hoy día, bueno, ¿y por qué no están afuera marchando, ¿cierto? Y diciendo el violador eres tú. Claro. Ellos también pierden credibilidad. Así como la ministra de la Mujer, que tuvo que salir a prestar ropa, ¿cierto? Pierden mucha credibilidad después de esto. Entonces, Perdona, no a prestar ropa. El rol de la ministra de la Mujer ha sido súper malo para el gobierno, creo yo. Pero dale, después podemos meternos en eso. Y yo creo que el caso del Mago Valdivia ha sido peor todavía, porque la comparación de que a uno lo metan preso al tiro, que las razones procesales están ahí, ¿verdad? Pero son difíciles de explicar, y para la gente es, uno está preso y el otro no. Listo, pésimo el caso del gobierno. No, por eso, está agravado por lo anterior. Entonces, creo que en este caso, este exocete es un poquitito, hay que mirarlo con un poquitito más de detención. Creo que puede ser mucho más cáustico y generar un daño mucho más permanente, pero por esta razón, no por la decisión en sí, que es mala, como lo hemos comentado, como millones de decisiones malas que toman los gobiernos, ¿ya? Sino por este otro elemento, porque rompe la magia, rompe un vínculo bien indisoluble entre Boric y sus audiencias. Entonces, noticia en desarrollo, como dicen los colegas. Tal cual. Gonzalo. Sí, yo creo que, bueno, tomando esa línea de Camilo, ¿no? Le pincha el relato al gobierno, sí, claro. No solo la línea de los poderosos, como comentábamos antes, ¿no? Sino que también en la línea de esta agenda feminista, ¿no? De amiga, yo te creo. O sea, esas 48 horas fueron letales para todo eso.
el primer instinto de la ministra vocera Vallejo y de la ministra de la Mujer Orellana fue acusar el golpe que habían quedado fuera, pero habían quedado fuera de un error, ¿no? Entonces, si ellos se hubieran mantenido en esa posición, yo creo que se habían fortalecido. Pero cuando salieron a hablar, sobre todo la ministra Orellana, terminó perjudicando mucho más al gobierno, ¿no? O sea, transformando la lógica de, oiga, pero entiéndame, si no era un portero, ¿no? No era un portero al que No, había claro, que y cambiar. yo no lo hubiera hecho así. ¿Cómo? O sea, contraviniendo al presidente abiertamente, digamos. Claro, entonces no salió a contener, sino que salió de alguna manera a darle un relato diferente. Algo parecido le ocurrió también, para ser justo, ¿no?, a la ministra Toá, que el día lunes sale a blindar al presidente después del desvarío que fue el día viernes, ¿no?, de este autoinvolucramiento, de este autoinculparse en varias dimensiones, ¿no?, que tenía desesperado no solo a su jefe de prensa, sino que a un montón de abogados en la moneda tirándose los pelos, porque decía, aquí el presidente está la básica, no, ya había dejado de dar una conferencia de prensa y pareciera que estaba declarando, pero declarando en televisión, ¿ah? Con las implicancias que eso tiene. Yo creo que la ministra Toá sale el viernes y de nuevo contradice el relato del propio presidente, lo sale a corregir, le sale, no, él siempre supo. Yo creo que aquí los errores han abundado, lo que ha hecho perder credibilidad al gobierno. No ha podido mantener una línea, como siempre en toda crisis uno recomienda mantener por lo menos una línea, ¿no? Una línea que permita construir un relato, aunque no sea el más consistente o el más creíble en ese momento, porque estamos en una crisis, pero al menos sea consistente a lo que podamos sostener en el tiempo. Pero la confusión reinó y hoy día cuando el gran temor, porque de nuevo, cuando volvemos a ese martes, ¿no?, cuando recibe el presidente al subsecretario Monsalve, decir que no estaba la consideración electoral en la mesa sería mentirnos. Estaba, era parte del cuento, ¿no? Las elecciones eran en una semana más. Esto era una bomba de tiempo. Si podíamos ganar una semana, hacía toda la diferencia. Finalmente termina explotando porque la segunda se atreve a reventar con la información que tenía la noticia, ¿no? Y 2 horas después teníamos el subsecretario renunciado. Entonces, el componente electoral también ha estado, no solamente en la mente del presidente, ¿no?, también en la mente de los partidos. Los partidos, el presidente del Partido Comunista, cuando habla de esto, lo hace desde la locución de quien se siente golpeado, y hoy día, el día lunes, toda persona que se sienta derrotada en el gobierno, porque un alcalde que perdió, un gobernador que perdió, la figura que sea, va a usar el argumento Monsalve, ¿no? Lo va a usar y va a decir, no, mira, aquí yo estoy pagando los errores del gobierno. Entonces, el ánimo, el look de lo que viene, cuando uno mira ya después de las elecciones que viene, no es un buen escenario. Y yo creo que el gobierno tenía un diseño original y estaba pensando en el 11 de noviembre como la fecha para hacer un cambio de gabinete, ¿no? Y marcado el 11 de noviembre básicamente no por la elección, porque era justo la equidistancia entre la elección, ya habían pasado casi 2 semanas de la elección, por lo tanto nadie podía decir que era un golpe de la elección, pero también respetando el plazo necesario de aquellos ministros que quieren ser parlamentarios. Y en ese escenario, una de las personas que estaba pensando en salir era Carolina Toá. Primero, la fecha del 11 de noviembre hoy día me parece extremadamente lejana para un gobierno que no ha logrado salir de esta crisis, ¿no? Y que esta crisis puede ir a peor la próxima semana, ¿no? Con el componente electoral arriba y con los partidos muy molestos, y hoy día hay algunos diputados pidiendo renuncia, la próxima semana puede haber una larga lista de personas pidiendo la renuncia y las cabezas. Se van a ver. De esto. No, bueno, pero van a estar ahí, ¿no? Y de alguna manera eso va a presionar al gabinete, sin duda, ¿no? Y dejan una posición súper inconfortable a la propia ministra del Interior, ¿no? No solo porque era su subalterno directo quien hace estallar esta bomba ahí en el pleno Palacio de la Moneda, no solo porque fue ella asumió el protagonismo en la manera en cómo se reaccionó, que hoy día está mal evaluada, sino porque además ella pensaba salir y resulta que hoy día puede salir. Yo creo que Carolina Toá después de este evento es inviable como candidata y por lo tanto se va a quedar. Porque si sale va a salir la lectura obvia y natural va a ser que salió producto del caso Monsalve, ¿no? No va a ser producto de otra cosa. Entonces dice, bueno, pero si me quedo, el caso Monsalve se queda en la moneda. Sí, depende cuándo en todo caso. Yo creo que pero Camilo, piensa tú, las semanas están pasando tan rápido. ¿Qué duda cabe hoy día de que tanto Carolina Toá
como incluso puede llegar a ser el propio presidente, citados a declarar por el caso Monsalve. No, sí, es que sí. Entonces, por eso vamos a tener al gobierno declarando, entonces, o sea, puede ser que la sangría que significa este caso, que se supone que se cortaba con la renuncia, que no resultó, en algún minuto el gobierno tiene que tomar distancia de esto. ¿Ah? Y si con el caso Fundaciones fue cortarle la cabeza a Giorgio Jackson, como una manera de bajar la presión, ¿ah? Yo creo que aquí Carolina Toá quedó primera fila para salir del gabinete en función de tratar de contener el caso Monsalve. Claro, pero la razón de eso, creo yo, tengo una diferencia con lo que deslizaste hace un rato, no creo que haya sido parte del error que estábamos comentando antes, la consideración electoral, sinceramente. Creo que tenía directa relación con la versión que había llegado al presidente. Sí. El error puede ser que lo haya tenido que sopesar a él o lo que sea. El zapato chino en el que queda el gobierno y el oficialismo tiene que ver con que aquí el autor material es el presidente. ¿En qué sentido? Claro, es él el que toma todas las decisiones, el que toma la decisión del tiempo, del viaje, ¿cierto? Entonces, si se están pagando los costos electorales por el caso Monsalve, ¿cierto? La mala decisión es del presidente. Entonces, lo que viene luego es en subsidio de. ¿Ah? Lautaro Carmona intentó algo inteligente, que probablemente fue el primero que dijo: Monsalve fue el que hizo tropezar al gobierno. Ahora, de nuevo, la tesis de que Monsalve fue el que hizo tropezar al gobierno requiere que el gobierno, y en este caso el presidente, le haya creído. Como dice la Carolina Toá lo dijo el otro día también, el gran responsable de esto se llama Manuel Monsalve. Exacto. Entonces, eso hace ruido con todo lo que dijimos antes de la tesis de sabía cabalmente todo. Ya, primera parte del zapato chino. Bueno, entonces, si no es Monsalve, tendría que ser el presidente por la mala decisión, y ahí como viene en subsidio todo lo demás. La idea del cambio del gabinete, que sea un cambio profundo, que nos permita salir de esto. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en eso. Hagamos una cosa, vamos a la pausa. Tenemos una pausa de 2 minutos que hacer. Estamos en Los Monos en Infinita, en la 100.1, y a la vuelta retomemos un poquito esa opción y la idea de que el presidente declare y trate, porque en La Moneda dicen que el presidente va a ir a declarar feliz, que sabe que lo van a citar a declarar, porque hay testigo de oída primerísimo y va a haber un desfile ahí, y que lo va a hacer yendo al Ministerio Público, o sea, ni siquiera ni por oficio, ni mucho menos, sino que en aras de una cuestión en la que él ha insistido permanentemente, que es la idea de reconstruir confianza y poner transparencia en esta cuestión. A la vuelta veamos si eso puede provocar el efecto que el presidente busca o no, asumiendo que el daño que se va a ver el domingo probablemente ya va a estar hecho, ¿verdad? Vamos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Cuando llegas a ese momento de tu vida de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software integral de recursos humanos que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas de gestión de personas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Muy bien, seguimos entonces con nuestra ruta por el norte chico de nuestro país. Vamos pasando Copiapó. Cuando tengan tiempo deben venir a conocer este oasis y descubrir todo lo que tiene. Ahora mismo vamos pasando parte del proyecto de Fondo Solidario del MIMBU, quienes construyeron todos estos edificios, cambiándole así la vida a cientos de familias del sector con el plan de emergencia habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día.
Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:34 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Volvemos con los monos en Infinita y les paso la pelota a propósito de lo que dijimos y vamos a retomar, ¿verdad? Esta idea que el presidente ha tratado de poner, de que el rol que él quiere jugar en esta cuestión para salir jugando adelante, digamos, es tratar de recuperar confianza y de ser transparente. Y en aras de esa transparencia fue esa conferencia desastrosa, 53 minutos, y ha insistido en marcar esos 2 puntos desde entonces hasta hoy día. Lo hizo el otro día con los empresarios, lo hizo hoy día cuando salió a decir que él le creía a la víctima, una semana después de que parece haberle creído la versión que Monsalve le entregó, ahora abiertamente dice que le cree a la víctima. Y en esa misma lógica, lo que dicen en La Moneda es que si al presidente lo citan a declarar, uno supone que en calidad de testigo, porque fue testigo de oídas directo en este caso, supongamos que sigue siendo en esa calidad, ¿verdad? Y esto no escala a otra cuestión, él lo haría caminando para que todo el mundo lo vea y abiertamente y todo el tiempo que sea requerido, porque cree que esa jugada puede servir de vuelta para recuperar instituciones y también confianza. ¿Sirve o no sirve? ¿O personifica de vuelta el problema en él? Yo creo, bueno, vuelve a dejar atrapado al gobierno y al propio presidente en el caso Monsalve, ¿no? Que parece que los va a acompañar un rato largo, no va a ser rápido esto, ¿no? No se termina con la renuncia, no se lleva a él el proceso. Yo creo que la pregunta clave, y la dijiste tú, Connie, o sea, ¿en qué calidad va a ser citado? Porque respecto del delito de origen, el de violación, no hay ninguna duda, ¿no? Como testigo. Pero abiertos cuadernos sobre obstrucción a la justicia y violación de la ley de inteligencia, ahí hay más dudas, ¿no? Hay más dudas respecto de, primero, las versiones entregadas por el propio presidente son contradictorias. Si sabía o no sabía de las diligencias, si estuvo de acuerdo o no con ella, qué tanto le relató Monsalve de nuevo. Va a ser complejo porque, curiosamente, es la versión que sostenga el propio ex subsecretario Monsalve la que puede liberar o no al presidente, ¿no? Y es una situación compleja, ¿no? Porque esa fue una reunión entre los dos. No sé si había más testigos de esa reunión y por lo tanto de qué se le dijo y qué se le informó. El nivel de profundidad de la información que le haya entregado Monsalve puede terminar haciéndole un daño sustantivo al presidente, ¿no? Y por lo tanto, una persona que va a declarar varias veces, como Monsalve, en todas las aristas de este caso, en todos los delitos, puede ponerle una condición al presidente que lleve, no nos olvidemos, cada vez que uno escucha a un fiscal, que la calidad de imputado lo que busca es proteger a quien declara de no autoincriminarse, ¿no? Y darle toda la protección necesaria, la presencia de un abogado, a diferencia del testigo. El testigo está obligado a decir verdad, no puede guardar silencio. Y no va acompañado de nadie, no va con un abogado. Entonces, la calidad en la que sea citado el presidente y la ministra del Interior, obviamente van a darle mayor gravedad o no al hecho de ser citados, ¿no? Si son como testigos, obviamente con una condición, si son como imputados, aunque de nuevo, jurídicamente lo que buscaría la Fiscalía es protegerlos, ¿no? Porque van a estar declarando delitos cuya participación en ellos no está tan clara. En el caso de obstrucción a la justicia, aunque sea sin intención, aunque haya sido, esas 48 horas son las que más complican y las que pueden enredar tanto al presidente como a la ministra del Interior. Claro, ahí lo que dicen del Ministerio Público es que la denuncia ya estaba en curso y la denuncia por inteligencia ya estaba en curso y que por lo tanto no habría obstrucción. Pero las dudas persisten y ahora déjenme abonarles una cuestión más que salió hace poco, una entrevista exclusiva que dio la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, en T13, donde está acusando, y esto va a complicar mucho más la situación de Interior, y de las personas de Interior, y de cuánto más, quienes más sabían, ¿verdad?, de esto, de que abiertamente habría recibido amenazas de personas del círculo donde trabajaba, dice la abogada, del tipo, sabes que puedes amanecer muerto. Wow.
Vamos, eso va a seguir. A ver, el caso Monsalve puede seguir varios derroteros súper diferentes. Aquí se puede empezar a configurar un caso en que haya un montón de intervención externa o más bien una manipulación grosera del propio Monsalve, de su propia condición. O sea, puede derivar para muchos lados. Yo creo que, insisto, la arista política de esto tiene que ver con cuánto tiempo el gobierno la deja dentro de sí. El presidente yendo a declarar en los términos que hemos hablado, ¿cierto? No va a contribuir a que esto salga, incluso habiendo hecho un cambio de gabinete súper profundo y habiendo decapitado a todo el gobierno y habiéndolo rebarajado completo, ¿cierto? Él va a seguir, porque es que es un dato que mata el relato, que es que la decisión, la comunicación y la conferencia la dio él. ¿Ah? Y por lo tanto va a tener que, creo yo, va a tener que sostener permanentemente esta idea de que tuvo cabalmente toda la información, y eso te abre la otra arista, que es, dada la gravedad de la información que tenías, independiente de la versión que le contó Monsalve, él tenía la información, lo puede haber escuchado como alguien que estaba mirando a alguien que le estaba mintiendo, ¿cierto? No toma la decisión, o le cree, o se le genera una cierta duda, ¿cierto? Y se da un espacio para pensar. Eso, insisto, rompe un vínculo que vamos a ver ahora si es que comienza a horadar de manera más permanente y no solo coyuntural la popularidad del presidente respecto de su férreo grupo de apoyo que hasta ahora sí premia la transparencia. Sí, o sea, ese tipo de gestos va a ser bien recibido si es que no se ha roto la magia de la que hablábamos antes. Exacto. ¿Cachai? Ese grupo de apoyo que logró sobrevivir al caso convenio, mira, digamos, todo el mundo se equivoca, pero superó el caso convenio. Exacto, a diferencia de cualquier otra persona, él está ahí, no se está escudando en su cargo, entonces van a encontrar razones para encontrar la razón, salvo que esa magia se haya roto de manera más profunda de lo que hasta ahora nosotros sabemos. Y lo que va a ocurrir ahí entonces es que, y le pasó por ejemplo a Sebastián Piñera, ¿cierto? Es que todo el esfuerzo que hace el sistema político por no culpar al presidente, culpando a la ministra del Interior, a Monsalve, a las aves que iban volando por ahí, a la derecha conspiradora, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Esa barrera se va a romper también. No nos olvidemos que la derecha en su minuto coqueteó con la idea de tener a Chadwick de presidente, vía la destitución de Piñera. Entonces, hay un minuto en que los presidentes pierden su carácter ordenador, más allá del cargo, y tiene que ver cuando todos los que están con él consideran de que el barco se está hundiendo y comienzan a aletear, ¿cierto?, para no hundirse con el barco. Y si en ese aleteo se va hacia abajo el capitán y el barco, mala suerte. Yo voy a patalear, ¿cierto?, para salir. Y esa, que es la naturaleza humana, emerge mucho cuando se diluyen, ¿cierto?, estos cimientos de la acción colectiva entre gente que desconfía entre sí, que son la popularidad, la capacidad de reelegirse, ¿cierto? Cuando ya los diputados digan, mi única opción de competir hacia adelante, habiendo perdido una elección con una coalición amplia como la que se presentó ahora, el oficialismo, y no teniendo una figura como la figura presidencial, y no teniendo un candidato presidencial competitivo, yo me voy a mi nicho, le voy a dar quien pueda, claro. Y voy a por mi 5%, y si no lo he hecho hasta ahora, es porque el socialismo democrático se robó las banderas de la izquierda, lo que quiera. O sea, ese va a ser el escenario que nosotros vamos a ver si es que esto afecta al presidente. Y entonces aquí la popularidad no es simplemente el amor por el deporte de las encuestas, sino la capacidad que tiene de ordenar ahí donde no existen más complicidades que la que te acabo de describir. Ahora, déjeme conectar esto, Gonzalo, con la elección del fin de semana, porque es una elección bien particular. Yo no sé si da para medir el impacto por el tipo de elección que es. Sí, porque es una elección local, ¿no? Estamos eligiendo alcaldes, ¿no? Alcaldes, gobernadores, concejales, pero siempre la elección municipal tiene una lectura política que influye en eso, ¿no? Y mi intuición lo que me dice es que con el voto obligatorio, la variable política, o sea, lo que saca de lo local, ¿no?, y lo lleva al plano más de lo político, más de la opinión pública, solo crece con el voto obligatorio. Y por lo tanto, lo que sí, el daño, no, como siempre ocurre, la famosa desigualdad, ¿no? No es igual para todos. Aquí, el caso Monsalve y lo que viene va a golpear mucho más al socialismo democrático y a la democracia cristiana en términos de derrotas electorales que al Partido Comunista del Frente Amplio.
por dos situaciones. Una, porque el Frente Amplio tiene un frente pequeño, ¿no? Tiene pocos alcaldes, independiente de que está en el gobierno. Eso era antes del caso Monsalve. Eso era igual antes del caso Monsalve. No, por eso digo, tiene pocos alcaldes. Entonces, su capacidad de derrota o de victoria, o sea, ya era más acotada. O sea, no va a perder la gran cantidad de alcaldes porque no los tiene. En cambio, quienes sí tenían una gran cantidad de alcaldes y que necesitaban una buena elección municipal era el socialismo democrático y sobre todo la democracia cristiana. Y por lo tanto, van a pagar las consecuencias de este caso. Yo creo que entre los grandes perdedores va a estar la democracia cristiana en número uno. Quien más va a perder alcalde en Chile, porque tiene muchos, es la democracia cristiana. Y lo segundo, el socialismo democrático, el Partido Socialista y el PPD. Eso. En el caso del Partido Comunista puede tener derrotas emblemáticas, pero en general no le va a ir tan mal. Incluso puede tener un poco más de alcaldes en número, pero va a tener un par de derrotas bastante dolorosas, ¿no? Yo entre ellas creo Está que... dando por perdida Santiago. Yo creo que partiendo por Santiago, ¿no? Entre el caso Monsalve y el INBA, está difícil, ¿no? Está difícil para Iracy y Hasler, son dos temas que la golpean muy, muy duro, muy directamente. Entonces, en ese escenario, el post, ¿no? El socialismo democrático que se queda sin su alternativa presidencial, Carolina Toa, se queda con una derrota dolorosa que anticipa una derrota parlamentaria. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cuando miramos el mapa, el socialismo democrático todavía es más grande parlamentariamente, sobre todo en el Senado, que Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, la hegemonía política que hoy día tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista no la tenía el alcalde, no la tenía a nivel parlamentario, y por lo tanto este tipo de casos le pegan menos. Porque son casos en un voto más marginal, más independiente que el que construye mayoría, ¿no? El que construye mayoría para ser alcalde, para ser gobernador o para ser presidente. A ellos les va a pegar menos porque están más arrinconados, más protegidos, y los que van a quedar descampados es el socialismo democrático. Claro, que además el Frente Amplio se ha encargado de echarle la culpa de esta crisis al socialismo democrático. Bueno, claro, sí. Las pocas cosas que han trascendido desde el equipo de La Moneda es que el socialismo democrático no solamente es el victimario, sino que además el que manejó más la crisis. Ahora, la derecha tiene como para capitalizar esta cuestión también, ojo. A mí me sigue haciendo ruido la inclusión del caso Monsalve en nosotros, no en los partidos, como un factor, como el factor determinante de la elección, porque de todo lo que estamos hablando, venimos hablando hace mucho rato, es decir, está instalado que, primero, para que hagamos memoria, que hay una simetría gigantesca que no tiene que ver con la realidad, que es el mix gobierno-oposición en alcaldes y en gobernadores, y eso, al volver a la normalidad, tiene que generar un tremendo avance de la oposición respecto de su correlación de fuerzas con el oficialismo. Eso lo dábamos por bueno. Hay algunas disputas emblemáticas que van a ser muy importantes, ¿cierto?, que han estado más bien en la línea del empate y que la derecha se ha ido y la oposición se ha ido acercando, y hoy día incluso se la ve como la primera opción. Me refiero a Ñuñoa, me refiero a Santiago y me refiero a Viña incluso, ¿ya? Y eso obviamente, esos tres que acabo de nombrar, que no son del socialismo democrático, pueden teñir completa la elección, desde el punto de vista de la percepción. Si se pierden los tres, es como mucho más debacle que si no. Lo tercero, ¿cierto?, es que si es que esta es una elección política y que tiene solo y que está muy teñida por lecturas políticas, yo voy a anotar esa cita de Gonzalo y se la voy a preguntar de nuevo cuando veamos la correlación de fuerzas entre republicanos y Chile Vamos. Porque vamos a tener que explicar que también es una elección política y no local y no sé qué, ¿cierto? Entonces... No, o sea, eso yo no tengo ningún problema. Es así y es así para todos, ¿no? ¿Dónde me hace sentido que esto sí va a ser el principal factor de la disputa? Es a nivel de los presidentes de partidos, de los secretarios generales y de los diputados. ¿Por qué? Porque a los que habría que pasarles la cuenta de una elección en la que un partido sale demolido, siempre es al presidente y al secretario general, que fue el que estableció las negociaciones intracoalición y que tomó las decisiones de quiénes iban y quiénes no iban. Y ahí siempre aparecen esta historia de que el esposo de no sé quién, el primo del tío de no sé cuánto, que había otro candidato más competitivo, que aquí no se hicieron primarias, que Esa lista que es del quehacer del presidente partido y el secretario general, ahora se la van a pasar al gobierno porque los presidentes de partido, los secretarios generales y los diputados, que tenían que haber hecho campañas ganadoras, elegir candidatos ganadores y respaldarlos,
obviamente van a descargar esa culpa en el gobierno que hoy día es el rival más débil. Pero no quiero que nos hagamos nosotros trampa en el solitario. Yo creo que hay un factor sobre todo ambiente, hastío y otro que va a tener efectos, pero no es el factor que más determinante va a ser en el resultado, sobre todo en los grandes números. Tal vez sí sea muy incidente, por ejemplo, en las disputas que son más emblemáticas en comunas de opinión pública. Ahí, ese sí que lo doy por bueno. Ya, Camilo, perdón, pero Sí. la tesis ahora es que todas las comunas pasaron a ser de opinión pública. O sea, cualquiera, la que tú quieras, ¿no? La que tú quieras, porque antes se decía, las comunas de opinión pública son Santiago, de Providencia, Ñuñoa y un par más, ¿no? Pues ya, todas pasaron. ¿Por qué? Porque hay un 50% de los electores que no consume política, que no se hace cargo de las campañas, que se informa la última semana y se informa básicamente a través de los termómetros que tiene ambiente. No tiene una posición, no tiene un diagnóstico él de la gestión. ¿Tú dices que no todos escuchan Monos en Infinita? Yo creo que, de hecho, esta semana más que nunca. Ya. Sí, está bien. Yo pocas veces había visto que tanta gente hablara tanto de un caso como del caso Monsalve. Ni de los 17 millones de la Cubillos uno escuchó hablar tanto. Y el mago, tú tenés razón, el mago Valdivia hace que sea además muy homologable con la conversación desde la mañana hasta la noche. Lógico. ¿Se imaginan balcones del domingo? ¿Es donde la gente se va a estar tirando? No, eso Sí, no quiero hablar. No. Ya. Balcones con las manos arriba. ¿Hay algún balcón posible? Oye, yo creo que hoy día el oficialismo, Claudio Castro y Tomás Bodanovich, uno y uno, digamos, un socialismo democrático y un frente amplio, y sería, pare contar. No aventuraría mucho más triunfo emblemático. ¿Y tú, Gonzalo? Puente Alto está medio enredado, ¿no? Está enredado, dicen que está enredado. ¿Qué sabes tú, Gonzalo? Que la Carla Rubiano ganado caminando. Sí, yo creo que no va a ser tan fácil esta vez, no solo por el fraccionamiento, sino hay un montón de circunstancias propias, los escándalos, las peleas, la influencia del narcotráfico, ¿no? Digámoslo con todas sus letras, ¿no? Hay candidatos en Puente Alto que están promovidos por bandas que están dedicadas al narco, ¿no? O sea, cuando uno mira, no lo miremos tan asépticamente, porque es verdad, ¿no? Uno tiende a decirle, bueno, aquí hay 3 candidatos, están compitiendo. No, aquí lo que hay es una competencia donde hay candidatos que están siendo fuertemente apoyados por el narco, en los distintos niveles. Cuando uno habla de la disputa territorial y algo que solo pasaba en San Ramón y que solo pasaba en La Granja, porque uno se le olvida todo, ¿no? Y tuvimos a la alcaldesa de La Pintana con escolta policial, básicamente porque ella compite también con candidatos que son apoyados por el narcotráfico. Entonces, como que está bien la elección. Pero espérate, ¿cómo podemos decir así, hay el candidato apoyado por el narcotráfico y que no pase nada con eso? Bueno, no hay una investigación, no hay pregunta, está ahí, están las redes sociales, están los apoyos en explícito. Eso es así, pues, y ocurre, y lamentablemente ocurre en San Ramón, ocurre en La Granja, ocurre en La Pintana, ocurre en Puente Alto, ¿no? Y estoy seguro que, porque es algo con lo que no son la Florida. Son ojos donde no estamos poniendo los ojos así, no estamos mirando con esa mirada, con esos lentes, ¿no? Con ese escrutinio de saber de quién está detrás de los candidatos, ¿no? Muchas veces detrás de la independencia no hemos encontrado, no aprendemos la lección, porque no hemos encontrado con lo peor, ¿no? Detrás, no lo digo solo por Rojas Vaz, por la Lista del Pueblo, por muchos candidatos que se visten de independientes terminan siendo impulsados por las peores fuerzas, ¿no? Y por los problemas que enfrentan. O sea, esta elección municipal y de gobiernos regionales también está sufriendo los mismos problemas que enfrenta la sociedad. Si no es una pausa, ¿no? No dejamos en pausa nuestros problemas. No hay una Nosotros tenemos burbuja. problemas de control territorial del narcotráfico en gran parte de nuestro país. Y esta elección sufre lo mismo, ¿no? Y hay que estar atento a eso y debiera ser algo que el CERVEL debiera estar mirando, ¿no? Con Por bastante favor. celo, y la Fiscalía también. También. Oye, volvamos un poquitito a lo que... Comprometámonos nosotros a tomarlo de vuelta. Sí, sin duda. Volvamos un poquito a lo que dijiste de Iracy Hasler conectando con lo que pasó en el INBA, que probablemente es de las grandes tragedias y tragedias anunciadas.
O sea, yo creo que a nadie le cabe duda de que esto fue una cuestión que se veía, en algún momento iba a pasar, y uno se preguntaba, ¿va a tener que morir alguien? ¿Va a tener que pasar una tragedia para que esta cuestión pare? Bueno, ojalá este sea un punto de inflexión, ¿verdad? Pero da cuenta de tantas cosas. Esta cuestión viene desde el año 2006, en que le perdimos, le agarramos terror a los cabros chicos, nadie se atrevió a enfrentarlo, el concepto de la autoridad se fue literalmente al tacho de la basura, y de ahí en adelante solo construimos monstruos. Y aquí la querella, por lo que resultan responsables, tendría que meter a los papás, a los directores, a los propios cabros, a los políticos. A los que resulten responsables. Es que son todos responsables. Oye, espérate, medio segundo antes antes de salirnos de lo meramente electoral, ojo, que la que sí va a ser una elección tremendamente polar va a ser las segundas vueltas de los gobernadores. Y agreguemos el pelo a la sopa de que si en la RM hay una debacle del oficialismo, si el gobierno además está golpeado en su popularidad, el presidente es lo fundamental, y con todos buscando quemar a alguien en la moneda, si gana el candidato a gobernador de la RM en primera vuelta, probablemente no va a ir ni siquiera a el balconazo de la moneda. O sea, va a tomar distancia completa. Vamos a ver además una Claudio procesión. Rego, decís tú. Sí, a Claudio Rego. Vamos a ver además una procesión para volver a buscar a Bachelet, porque ahí sí que va a ser como vamos, que hay que resistir. O con Claudio todo. Rego va a estar pensando en su candidatura presidencial desde ese mismo momento. Y ese ya, no sé cómo llamarle a ese pato cojo, digamos. O sea, es como, sin ser ofensivo, digamos. Pero va a ser mucho más que un pato cojo lo que va a pasar ahí. Ya, perdona, tomo lo del INBA y tal vez tenga efectos súper concretos ese sí en la elección, porque ahí sí hay una demanda muy importante sobre qué es lo que están haciendo las autoridades de los propios liceos para enfrentar y hacer cumplir la ley que los habilita muy parcialmente, ¿cierto?, a tomar ciertas medidas. Suena muy extraño, muy difícil, muy poco creíble que esa cantidad de gente con esa cantidad de benzina y con esa cantidad de elementos, ¿cierto?, estuvieran haciendo eso sin que nadie supiera. Entonces la pregunta obvia es ahí, ¿cuáles son los adultos en la sala? Dentro del colegio ya vimos algunos que escribieron declaraciones enfrentadas, apoderados que llamaron rápidamente a no criminalizar este tipo de actos, y otros que entraron en la polémica. Pero de acuerdo, o sea, este sí que es una decadencia que viene desde hace rato, y que tenemos que hacernos fuerte la autocrítica. Una cosa, ¿cierto?, es haber puesto en el centro a la educación y la idea de que la educación fuese inclusiva como un proyecto que uno puede tener mejores o peores herramientas para hacerlo, y otra hacerse los lesos respecto de que el resultado de todo ese debate está siendo mucho peor que el diagnóstico. Y si no nos hacemos cargo de esa parte, vamos a seguir profundizando en la peor de las inequidades, que es en la que los colegios donde estudia la mayoría de los jóvenes ya ni siquiera tiene aquellos espacios protegidos para los más talentosos, responsables, ¿cierto?, y competitivos, que podían entrar a formar parte de manera muy desmedrada, todo lo que tú quieras, de las élites a través del proceso educativo. Ni eso nos va a quedar. Bueno, cuando dice que las malas reformas tienen consecuencias, bueno, la ley de inclusión generó el sistema más segregado posible. O sea, provocó el efecto inmediatamente inverso. O sea, nunca estuvo tan segregada la educación en Chile como después de la ley de inclusión. Por eso, ojo cuando uno hace una mala reforma, ¿no? Porque las consecuencias son insospechadas. En todos esos espacios, yo miro los colegios emblemáticos no solo de Santiago Centro, ¿no? O sea, en general, todos los liceos emblemáticos eran un mix de no solamente de todas las comunas, de toda la región metropolitana, ¿no?, de la oportunidad, gente que venía con un mismo sueño a tratar de dar el salto de movilidad que significaba acceso a la educación de calidad, y de ahí a una mejor situación para ellos y para su familia. Y eso se murió, ¿no? O sea, hoy día el INBA tiene una carencia de matrícula.
cuando siempre se peleaban a muerte las matrículas en el INBA. Lo mismo ocurre en el Instituto Nacional, lo mismo ocurre en la aplicación, ocurre en todos los liceos. Claro, pero es que ahí la ley también, o sea, de acuerdo con la crítica a la ley de inclusión, pero además también tú tienes la violencia persistente, la parálisis persistente de esos colegios que hizo que muchos padres sacaran a los niños. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que incluso dentro de la educación pública generó una segregación brutal. Ahora, cuando uno busca a los responsables, yo creo que la Fiscalía debiera apuntar un poquito más arriba, no a los alumnos. Está claro que estos alumnos están inmersos en una cultura que premia, entiende, valora, valida la violencia. Si no, no se entiende lo que decía Camilo, ¿no? El nivel de acopio de combustible, de botella, de todo lo necesario para poder hacer bombas Molotov, decenas de bombas Molotov, no sé, en un baño, y nadie se dio cuenta. Y nadie lo vio, no hubo un inspector. ¿Qué dicen los inspectores? Que no se atreven a denunciar por temor a represalia. Entonces, yo apuntaría directamente a la dirección del colegio, que es la principal responsable, ¿no? De todo lo que ocurre ahí, que yo como papá, siempre, imagínate que no es el INBA, que es cualquier otro colegio. ¿Dónde iría la responsabilidad? Directamente a la dirección. Directamente a la dirección. Oye, perdona, mira, pero una lecera, no había ni extintores, había un extintor, estaban apagando el fuego con manguera. O sea, eso con ya... unos bidones de agua. Con unos bidones de agua. Sí. Para tomar agua, con eso estaban tratando de apagarlo. Entonces, o sea, directamente, y un segundo, de que todo parece indicar que la conducta de muchos de los alumnos que están en el INBA tiene un estímulo y un soporte fuera del colegio, ya sean sus padres o en otros. Y eso también debieran ser sujetos de interés para la Fiscalía, ¿no? ¿Quiénes son los que están promoviendo a que jóvenes menores de edad estén cometiendo delitos? Eso hoy día está sancionado, son conductas penales. Entonces la Fiscalía a mí no tendría que hacerlo por cumplir, ¿qué pasó? Aquí mira, hubo un accidente con la benzina, a ver qué pasó. No, debería ir mucho más allá. Aquí hay incitación a la comisión de delitos por parte de adultos cuyas víctimas son menores de edad. A mí me llamó mucho la atención, el defensor de la niñez se demoró una eternidad en hablar y todavía no encuentra bien un relato para meterse bien en el tema. Porque la vulneración de derechos de esos alumnos no es solo para aquellos que sufrieron, ¿no? Cuando los inspectores hablan de sufrir represalia, yo me imagino, ¿qué pasa con el resto de los alumnos? Con los alumnos que van a estudiar, con los alumnos que no quieren participar de eso. ¿Pueden de alguna manera ellos establecer una denuncia o nada? O sea, el régimen de terror y de violencia que se instaura en ese tipo de organizaciones vulnera totalmente sus derechos. Entonces tenemos la vulneración de derechos de aquellos niños que están siendo manipulados y por otro lado, aquellos que no se les respeta ni siquiera el derecho del acceso a la educación, mucho menos en un ambiente seguro. Ahora, yo creo que aquí habría que ser coherentes con la crítica y poner al mismo nivel de la vulneración de derechos, ¿cierto?, la omisión de deberes. Y ahí, insisto, están adultos. O sea, ahí hay negligencia culpable, hay gente que mira para el techo, hay gente que no hizo lo que tenía que hacer, ¿te fijas o no? Y hay gente derechamente que incita, que organiza, que ayuda, que colabora, que... O sea, y hay apoderados que respaldan. Hay mucha gente que no desde el lado de los derechos, sino que desde el lado de los deberes tiene algo que decir aquí. Sí, y lo otro son los relatos políticos que le han dado a esto una validez o un espacio también para existir, ¿no? O sea, cuando la alcaldesa Iracy Hasler te dice, yo no voy a aplicar la ley de aula segura, que es una ley de la República, ¿no? Ya es el primer problema, es una ley, ella no tiene la opción de decir, yo no la voy a aplicar. Pero, bueno, después los directores de los colegios, el ex director del INBA dice, a nosotros nos dijeron inmediatamente desde la alcaldía que no podíamos aplicar aula segura, no importa lo que pasara en el colegio. No había desalojo, no había expulsiones, no había aula segura. Entonces, como ocurrió esta tragedia, que refleja la tragedia, ¿no? Esta de los niños que se queman, esa tragedia, pero lo que refleja esa tragedia también es un ambiente que no tiene nada que ver con lo que uno espera de un colegio, un ambiente seguro, ¿no? Ya sea por las conductas de pedagogías de la violencia, pedagogía de cómo hacer y lanzar molotov. Recordemos además que esas molotov tenían como objeto hoy día, por un accidente, causar una tragedia y quemaron a estos niños, ¿no? A los estudiantes del INBA. Pero si no, hubieran sido lanzadas contra otras personas, contra la fuerza pública,
y es lo que vemos permanentemente. Entonces, no puede ser de que nos horrorice tanto que por accidente se genera esta tragedia, pero cuando esos mismos alumnos toman las molotov y las lanzan, no nos horroriza igual. Y no hay que criminalizar esa protesta, ¿eh? Porque ese es uno de los eslogans característicos. Estaba incluido en la declaración de un grupo de apoderados, de un panfleto de un grupo de apoderados, digamos, porque más que una declaración era un panfleto. Señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. El domingo nos vamos a ver un rato, ¿verdad? Sí, vamos a pasar a comentar nos vamos a ver algo. un ratito en la tarde, eso. Día, jornada de elecciones, sábado y domingo. Vayan a votar, están todos obligados a hacerlo. Además, ¿verdad? Y el domingo en la tardecita nos vemos un rato para analizar parte de los resultados que vayamos teniendo. Un abrazo grande a los dos. ¿Desde qué balcón estará Gonzalo Miller? Mirando el mar. Queremos la foto, eso, queremos la foto. Ya. Un abrazo. Chao, chao. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataforma.